Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la lectura que dejamos la clase pasada. Es importante entonces, número uno, analizar que lo que nos plantea el autor es que el ser humano es naturalmente religioso. ¿Listo? Pero que existen otras cosmovisiones como la filosofía positivista que va a decir lo contrario, que el ser humano nace siendo ateo y que culturalmente va adquiriendo algunas religiones que él va identificando como propias y va construyendo su personalidad. Vamos a continuar entonces con el párrafo siguiente. Dice: los primeros vestigios prehistóricos dan cuenta de elementos religiosos vinculados al comportamiento de las formas más primitivas de cultura. Esto quiere decir, cuando hablamos de vestigio estamos hablando del rastro, ¿cierto? De qué nos arroja la prehistoria, no a través de lo escrito, porque como ya lo hemos explicado, la prehistoria es todo aquello que no fue registrado ni oralmente, ni siquiera tampoco de una manera escrita. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja la prehistoria? A través del análisis de ciertos utensilios, a través del análisis de ciertas civilizaciones que son excavadas, de cómo ellos enterraban a sus muertos, a través del análisis incluso de los huesos, podemos encontrar entonces que hay en las formas más primitivas de cultura elementos religiosos. ¿Listo? Entonces, dice así: y asimismo, la religión fue el centro de las antiguas civilizaciones de todo el mundo conocido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que cuando nosotros retrocedemos en la historia, no hay ninguna civilización que no haya tenido dentro de sus creencias algo religioso. ¿Listo? Todas las civilizaciones creyeron en lo religioso. Tal situación se mantuvo inalterable incluso en Occidente hasta la llegada de la época racionalista, con la progresiva industrialización que ella trajo consigo. Es decir, que alrededor de 14.000 años el ser humano se fue considerando religioso hasta que llegó la época de la Ilustración o la época racionalista, que no comprende más de 200, 300 años. ¿Listo? Atrás. Entonces, la industrialización lo que hace es que el hombre comience a perder el sentido de su vida y comience entonces a analizar su interior, a analizar su comportamiento a partir de lo que está a su alrededor, es decir, de lo inmanente y no de lo trascendente. Más adelante vamos a explicar esas dos palabras. ¿Listo? ¿Qué es inmanencia y qué es trascendencia? Fue entonces cuando Dios fue aparentemente perdiendo terreno, siendo este ocupado cada vez más por la razón y la ciencia tecnológica moderna. Al mismo tiempo, el ateísmo se fue abriendo paso en forma masiva como un fenómeno, hasta entonces absolutamente inédito en toda la historia humana. Esto quiere decir que entonces cuando nace la filosofía positivista, cuando nace el racionalismo, la Ilustración, el hombre quiere ser cada vez más racional. Entonces, al ser cada vez más racional, se intuye o se cree que hay que dejar de pensar en lo metafísico, es decir, en lo que está más allá de lo que podemos palpar. Solamente podemos explicar el mundo a partir de lo que palpamos, a partir de lo tangible, a partir de lo que vemos. Recuerden que el positivismo es simplemente explicar el mundo a través de lo que se analiza por vía de la observación, por vía del método científico. Entonces, si existe algo que no se pueda explicar por esa vía, entonces es mejor tratar de encontrar la manera de explicarlo por el método científico o simplemente dejarlo a un lado y decir, esto no hace parte de la existencia. ¿Listo? Por ello, se cree entonces que Dios va perdiendo terreno y lo que va a ocupar ese lugar de Dios va a ser la mente del ser humano. Entonces, cada vez que el ser humano se da cuenta que puede crear algo más tecnológico, algo más científico, pues se da cuenta que tiene una mente poderosa, y esa idea de la mente poderosa del ser humano va entonces a reemplazar la idea de Dios. ¿Listo? Entonces el ateísmo, como lo dice aquí el autor, es algo inédito, es algo novedoso en la historia humana, porque antes pues no se consideraba la no existencia de Dios, sino que siempre se consideró la existencia de Dios o de los dioses. Aquí entramos entonces en un método o en un fenómeno que se llama el fenómeno de la secularización. Entonces dice así: el fenómeno de la secularización, con el ateísmo
que le ha sido inherente resulta pues un producto de la cultura occidental exportado a otros puntos de la tierra donde generalmente penetró con más dificultad. ¿Qué es la secularización? La secularización es tratar de sacar de la cultura todo lo religioso. Pero si nos damos cuenta, si partimos de nuestra experiencia inmediata, todo está ligado a una experiencia religiosa, todo está ligado a una cultura religiosa. Tenemos días festivos, tenemos una Semana Santa, celebramos una Navidad, todas estas fiestas y rituales que hacen parte de la cultura, pues son inherentemente religiosas. Entonces la secularización también es tratar de separar la iglesia del Estado, tratar de separar la religión de la cultura y hacer que el hombre cada vez pierda la esperanza en lo religioso. De esta manera, todas las grandes religiones llegaron a Occidente procedentes de Oriente. Y en Occidente la religión llegó incluso a ser un motor importante del mismo desarrollo tecnológico. Es decir, cuando hablamos de Occidente estamos hablando de Europa. Cuando en Europa surge la cientificidad, cuando en Europa surge la industrialización, quienes motivaron a que la industrialización y a que la ciencia se convirtiera en un campo de investigación grande fue la misma teología, fue la misma religión. Es decir, que nacieron grandes filósofos, grandes científicos de la misma religión. Y ellos comenzaron a promover la ciencia, a promover lo técnico, a promover el desarrollo tecnológico, porque se dieron cuenta que al estudiar la naturaleza estaban estudiando al creador. No se conoce la pintura si en ella no hay rastros del pintor. Entonces no se conoce la naturaleza si en ella no hay rastros de su creador. Entonces Dios se revela a partir de lo natural en la naturaleza, y de esa manera pues la ciencia viene a darle primero gloria a Dios, viene a glorificar a Dios, porque hay fenómenos que no se pueden explicar, y número dos, se puede comprender a Dios a partir de la naturaleza. Esas fueron las primeras hipótesis cuando los teólogos comenzaron a hacer que la ciencia comenzara a ganar terreno. Entonces, obviamente, podríamos decir que la ciencia y la religión iban de la mano, hasta que llegó un punto en que la ciencia ganó más terreno y dejó a un lado la religión. Pero ese proceso tecnológico e industrial determinó a menudo el progresivo enfriamiento de su propio motor religioso, acabando por exportar a Oriente una técnica y una industria secularizadas, hasta irse elaborando en un proceso de globalización cultural cada vez más marcado por la eficiencia tecnológica a costa de la dimensión religiosa, o situando esa religiosidad en franca dependencia funcional a los intereses globalizadores de la cultura de un poder basado en la tecnología. Entonces, lo que estábamos hablando, simplemente la religión sirvió de base para que la ciencia pudiera ser promovida, para que la ciencia pudiera engrandecerse. Ojo a esto. En este caso, la hipótesis del autor es que la religión se vio como un juego de intereses. Entonces nos valemos en este momento de la religión para que la religión avale la ciencia, y cuando la ciencia sea avalada y cuando la ciencia gane terreno, pues ésta abandona la religión. E incluso muchas veces se utiliza la religión como justificante de la ciencia, con el fin de que muchas personas pues sean atraídas por los avances tecnológicos y demás. Dice así: estamos pues en las antípodas de la situación cultural religiosa de la antigüedad y de buena parte del mundo oriental y meridional. Muchos occidentales consideran la religión como una etapa mítico-ritual, correspondiente a la cosmovisión premoderna, superada por la cosmovisión moderno-científica técnica. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente entonces que se considera desde la perspectiva positivista que la ciencia es superación de la religión. Entonces, gracias a la ciencia superamos la religión, porque la religión está basada en lo ficcional, o sea, en lo ficticio del hombre, en la imaginación del hombre, en lo ritual del hombre, en lo mítico, en el mito, en lo místico. Y pues obviamente cuando la racionalidad viene, pues estamos explicando el mundo a partir de lo que vemos y no de lo que no vemos, como en este caso la religión lo es, según los científicos tecnicistas. Entonces continúa el autor diciendo: sin embargo, este Homo technicus no parece ser más que el Homo religiosus,
debido a que el hombre secularizado moderno no parece haber sido capaz de construir su existencia con más sentido que el hombre premoderno. En pocas palabras, el hombre técnico, el homo technicus, es decir, el hombre que hace, el hombre de la ciencia, pues parece que no ha encontrado la felicidad, así como si la encontró el homo religiosus, el hombre religioso, porque cada vez más podemos darnos cuenta que el mundo moderno está cosificando al ser humano, mientras que la cosmovisión religiosa cada vez más le da sentido, porque al ser el ser humano un hombre religioso, pues se va a preocupar por los demás, mientras que si es un hombre técnico, no le interesan los demás, no le interesa el prójimo, porque él mismo impone sus propias reglas, impone su propia moralidad y de esta manera pues simplemente quiere lograr sus sueños personales. En cambio, el ser humano con sentido de vida es el hombre religioso que ve como apertura para una vida después de la muerte. Y esto hace que el ser humano pues sea más feliz y que tenga un sentido de vida. Nos vemos entonces en nuestra siguiente clase. Dios los bendiga.